El, los estándares PON están definidos por dos organizaciones, ¿sí? Las actuales, digamos, ¿no? Los dos estándares que están vigentes, uno que tiene que ver con la I2T y otro que tiene que ver con la IEEE. Cada quien tiene su propio camino. La I2T trabaja sobre la base de ATM, mientras que la IEEE trabaja sobre la base de Ethernet. Y, por supuesto, estamos nosotros, en realidad en muchos otros países ya están subiendo a las tecnologías de 10 gigas. Nosotros estamos todavía con las tecnologías iniciales, que son la de 2.5 gigas en GPON y 1.25 gigas en EPON. Y todavía tenemos para crecer, así que tampoco va a ser muy rápido el tema de llegar a 10 gigas. Lo que sí es importante aclarar es que en GPON el crecimiento hacia 10 gigas y hacia la nueva tecnología que se llama WDM, que ya saben ustedes qué es, porque GPON trabaja con WDM. Solo que esta tecnología WDM significa que nos va a llegar a cada uno de nosotros unas determinadas cantidades de lambdas, pero eso será futuro, no se ve que vaya a suceder todavía muy cerca. Ni siquiera hemos nosotros lanzado, y casi en todos los otros países también están recién cambiándose a 10 gigas, que fundamentalmente gran diferencia para el usuario no es para el proveedor, ¿no? El proveedor que quiere tener más capacidad para poder vender más ancho de banda, etcétera, etcétera. El camino de crecimiento de GPON, que es esta parte, GPON tiene un camino más simple porque como está definido y como ha sido definido, todo lo que es de tecnología de 2.5 es absolutamente compatible con la tecnología de 10 gigas, es decir, lo que hicieron los de este lado de la I2T, dejaron que estas tecnologías que se están instalando en la actualidad vayan a ser parte directa de la tecnología de 10 gigas que está propugnándose por la parte de GPON. Y esa es la diferencia. En EPON, todas las tecnologías que están desplegadas aquí abajo, que vayan a ser 1.5 gigas más o menos por canal, no puede meterse directamente dentro de las tecnologías de 10 gigas. Por lo cual, si un proveedor está con esta tecnología de EPON y quiere introducir la tecnología de 10 gigas, va a ser un poco más difícil porque va a tener que cambiar todos los equipos que están abajo porque no son compatibles con los que van arriba. Entonces, esas cosas son las que el proveedor revisa cuando va a tomar una decisión si irse por un lado o por el otro, en el crecimiento que tan complicado va a ser, digamos. Ok. Desde la perspectiva del usuario, el usuario recibe el servicio. Así que no importa si es por EPON o por GPON, él recibe el servicio y recibirá los megas que necesite o que pueda pagar. 10 megas, 20, 30, bueno, los GPONs ahora te pueden dar la velocidad que más o menos uno requiera, que el bolsillo aguante. Fundamentalmente es eso, ¿no? Ok. Esto entonces queda claro, hay dos vertientes. Los equipos finales que se llaman ONUs o se llaman ONTs, como quieran, cualquiera de las dos, no son o no eran compatibles hasta hace poco, hasta hace no más de un año, no eran compatibles unos con otros. Es decir, lo que venía para GPON era para GPON y lo que venía para EPON era para EPON. Las OLTs, por supuesto, tampoco son compatibles, o sea, las tramas son diferentes, por lo tanto, nada en el lado de la central es compatible. Pero sí, ahora los fabricantes de los equipos que están en la casa del usuario dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tener dos líneas de producción para dos tecnologías hacen lo mismo, entonces crearon las cajitas que son compatibles con ambos. ¿Sí? Esto es GPON, sí, ok, que funcione con GPON, y si es EPON, que funcione con EPON, pero eso es el equipo que está en la casa del usuario, no el equipo que está en la central. En la central, la OLT son diferentes. ¿Sí? Bien, veamos qué más tenemos para allá. Esto no era. Estuvimos con ustedes, hicimos el cálculo óptico, no, sí, o con el otro grupo fue. Pregunta.
Ahora, ¿hay alguien que me diga si lo hicimos o no hicimos? ¿Hicimos un cálculo óptico o no? No. Bueno. Ok. A ver, ¿cómo se calcula la distancia bueno, en cualquier sistema de transmisión óptica, pero en este caso de PON, ¿no? Es muy simple. Este es un sistema de comunicación como cualquiera. Acá está faltando, por si acaso, esto habíamos dicho que esto es una cuestión de transporte solamente, de transportar la señal que va a llevar, y aquí vamos a dibujar rapidito, los servicios que va a brindar. Vamos a poner unos colores más vivaces. Ok, qué sé yo, hay servicios que nosotros queremos brindarle al usuario. Esos servicios pueden ser diferentes servicios. Los más comunes, vamos a poner cuáles serían los más comunes. Probablemente, ¿cuáles son los servicios más comunes si ustedes se tuvieran que dar servicios? Hola, hola. ¿Qué servicios le darían al usuario? ¿O qué servicios el usuario requiere normalmente? Ha estado. Ok. TV, televisión, cualquiera de sus opciones, IPTV, TV analógico, TV digital, TV pago, prepago, postpago, no lo sé. Imagen, fundamentalmente imagen por la cual uno va a pagar. Luego, ¿qué más? Internet, ok. ¿Qué más? Uy, Telefonía. la telefonía, correcto. Este es el paquete básico, ¿no? El Internet es la clave y finalmente telefonía o voz, como quiera llamarse. Telefonía, porque en realidad ese era el concepto. Telefonía. En cualquiera de sus vertientes, no importa si es sobre IP, no es sobre IP, etc. Esto es lo que se llama el triple play, ustedes han debido escuchar. Entonces, ¿qué es la OLT? La OLT es nada más que la interfaz entre los servicios y los usuarios. Es el sistema que va a mezclar estas señales, ¿sí? La señal de telefonía. La señal de telefonía va a entrar a la OLT y se va a meter por alguna forma a la parte de la salida. Bueno, esto va a tener un mezclador, por supuesto, un mezclador que va a trabajar en un formato WDM, o sea, va a multiplexar. Cada uno de estos servicios va a tener una longitud de onda diferente. Y entonces, de esa forma, la OLT, como vienen servicios diferentes, va a trabajar con frecuencias o longitudes de onda diferentes. ¿Sí? Bien. Entonces, cada uno de estos servicios va a ser introducido por la OLT va a ser introducido a la fibra, va a ser multiplexada. Ups, ¿qué pasó? No sé qué pasó, pasó algo. No sé cuál está seleccionado, pero bueno, esa es la idea, creo que. Ya. Entonces, los servicios son introducidos. ¿Cómo son introducidos? Normalmente a este
A la OLT se introducen a través de un puerto Ethernet, Giga Ethernet, 10 gigas Ethernet, con fibra óptica, no sé, la forma como más o menos se quiera introducir. Y esos paquetes son, o esos servicios son manejados con VLANs, así de simple. Y como son VLANs, entonces se va etiquetando esas VLANs y todas se las mezcla por acá y se las envía en diferentes longitudes de onda. En este caso hay dos longitudes de onda para bajar la señal. En televisión es 1550 y en internet y telefonía, que se vuelven uno solo porque son datos, se baja en 1490 y se sube de aquí para allá en 1310, ¿no? Son las longitudes de onda. Bien. Entonces, en definitiva, el sistema de GPON es un transporte físico de la señal que nos la están llevando en formato de luz y llega hasta el extremo y el otro lado, aquí el receptor decodifica y bueno, saca los servicios que le están pasando, ¿no? Por supuesto, si no hay servicios que llevar, pues este sistema va a seguir funcionando, pero no tiene nada que llevar. Es decir, la conectividad entre la OLT y el equipo ONT existe aún cuando no existan servicios, pues. Es como la telefonía. A ver, la telefonía, yo puedo hacer una llamada, me descuelgan al otro lado, se establece la comunicación, pero eso no significa de que alguien quiera hablar por ahí, puede no hablar. Y entonces, bueno, ahí está. El canal está, el sistema de comunicación está construido, está listo para transportar datos, pero si lo quieren usar bien y si no, también. Digamos, ¿no? Esto es más o menos una cosa así. Claro que, por supuesto, la idea es usarlo, ¿no? Bien. Aquí a la salida del sistema de la OLT, estos puertos que se llaman puertos GPON, o si serían GPON, o EPON, si serían EPON, internamente trabajan en la forma eléctrica, pero tienen que salir por fibra, entonces tienen que tener un conversor. Ese conversor viene en diversos modelos o diversas potencias. Entonces, las potencias que vienen normalmente, B2, B3, esto ya es un poco más comercial, ¿no? Los fabricantes empezaron a fabricar diferentes tipos y dice, bueno, ¿sabe qué? Un dB más va a ser súper bueno para que llegue hasta el final, etcétera, etcétera. Cada dB cuenta. Ok. Decibel, no tengo por qué explicarles, ¿o sí? ¿Qué es un decibel? ¿Weimar? ¿Decibeles, sabes qué medida de qué es? Sonido, Sonido. creo. A ver. Silver. Decibeles. Hola, hola, nada. Bien. Nivel de potencia. Niveles de potencias, correcto. Aquí nosotros habíamos hecho el calculito que las potencias luminosas, en este caso, porque estamos hablando de, estrictamente no es luz, por si acaso, es una frecuencia, no es una luz visible. Está en el rango muy cercano a la luz visible, pero no se podría ver. De hecho, ese es un error. Mucha gente piensa que por aquí está circulando luz y que va a haber algo. En realidad no se ve nada y ese es el problema, que no se ve nada y la gente se quema los ojos por tratar de ver algo, ¿no? Ya sabemos entonces, ya habíamos visto nosotros entonces en la clase anterior que era cada vez que se divide la señal en dos, se va perdiendo, o sea, se va dividiendo la potencia, la mitad, y la mitad de la potencia significa 3 decibeles. Entonces, lo que tenemos aquí es que, dependiendo cuál sea este señor, entre el origen y el destino, que vendría a ser más o menos, a ver si lo hago rapidito, donde tengo una computadora por acá puesta. Ya, no hay. Ok. Nosotros tenemos entonces aquí un sistema de comunicación tradicional de los que ya hemos visto cuántas veces. Un sistema de comunicación donde tenemos el medio por el cual va a circular, que vendría a ser la fibra óptica. Tenemos el medio por donde va a circular y tenemos el transmisor y tenemos el receptor. ¿Sí? El transmisor es en este caso será la OLT. Para nosotros sería un elemento de una red
que lo que hace es transmitir una cierta información o unos ciertos datos con unos ciertos niveles, etcétera. Y en el otro extremo está el receptor, ¿sí? Que este es el típico caso que siempre hemos visto de un sistema de comunicación, ¿no? Ok, este sistema de comunicación, entonces tenemos el transmisor que saca una potencia, la introduce al medio de comunicación, por el medio de comunicación circula, y en el medio de comunicación, que en este caso será fibras y todo, aquí es donde se introducen los ruidos, las atenuaciones, todo lo que sucede ocurre aquí. Y entonces va a llegar una señal que va a estar modificada por todos esos parámetros y el receptor va a tener que recibir y tratar de recuperar la información. Bueno, entonces aquí lo que nos dicen es que el transmisor puede tener hasta, en esta, si no me equivoco, C+, que se llama el modelo de estos aparatitos que son los conversores eléctricos a ópticos, que se llaman, de manera genérica, se llaman SFPs por Small Factor. SFP vendría a ser un acrónimo, es decir, que es un conversor, bueno, es un conversor de pequeño factor de tamaño, y nos saca la potencia de 3 decibeles. O sea, 3 decibeles positivos quiere decir que está por encima del 0, ¿no? 3 dB. Esos 3 dB van a ir reduciéndose conforme va pasando el medio, porque ya se va atenuando. La fibra tiene una atenuación determinada por kilómetro, pero donde se va a atenuar fundamentalmente va a ser en los aquí en las, ¿qué se llaman? En los divisores. Vamos a suponer que nosotros estamos siguiendo un camino que es hasta llegar hasta este usuario. Por supuesto, aquí significa que si es un equipo que tiene de 1 a 64, habrá 64 divisiones, ¿no? 64 salidas. Nosotros estamos agarrando una para analizar. ¿Sí? Las salidas estarán ahí, un montón. Y nosotros estamos agarrando una para el análisis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí lo que vamos a tener seguro es que, dependiendo de la distancia, hasta que lleguemos al divisor o al splitter que se llama, vamos a tener vamos a salir con una determinada potencia, vamos a llegar aquí al splitter con un poquito menos porque está circulando, está yendo a través de la fibra, por lo tanto va a bajar un poco. Ahora, cuando lleguemos a la fibra o al splitter, el splitter de pronto dice que este splitter de 1.64 tiene una pérdida mínima de 15 dB. Debe ser un poco más. Y eso lo podemos ver aquí mismo. Pérdidas de splitters ópticos. Vamos a ver. Habíamos comentado que normalmente debiera ser en tripones debiera ser un valor, creo que aquí no está, ahí sí está, en algún lugar está, no, algo, acá está. La pérdida dice de 1 a 4 es 7 decibeles, de 1 a 2 era 3, de 1 a 4 debería ser 6, pero son 7. La realidad es que es siempre un poco más. Entonces, de 1 a 64 dice que son 20 decibeles. Ok, ese es el dato real. Este valor, por si acaso, es un valor que siempre viene cuando uno compra un splitter. Un splitter uno compra y le dicen, ¿sabes qué? Aquí estás perdiendo en esta divisoria, estás perdiendo tantos decibeles y es 1 por 1. ¿Qué significa 1 por 1? Significa que por cada una de las salidas me viene medida la pérdida esta, que en este caso dice que van a ser mínimamente 20.1 dB. Ok, entonces, ¿qué significa? Significa que si esto en el camino perdió 1,
ya no llega con 3, llega con 2. ¿Sí? Vamos a suponer que para el ejemplo, vamos a suponer que en esto se perdió 1. Un deber. En el camino perdí un deber. Vaya. Minúscula, mayúscula. Perdí un deber. Entonces, de 3 dBs que salió hasta que llegó aquí a llegó con un dB menos, o sea, llegó con 2. Aquí, inmediatamente, cuando la señal va a pasar, se va a dividir en 64 pedazos. Por lo tanto, voy a tener una pérdida de ese valor que está puesto ahí, de 20 decibeles. Entonces, este señor estaba en 2 y voy a perder 20 decibeles. ¿Qué sé yo? Ok. Entonces, llegué con 2, perdí 20. Entonces, ¿cuánto sería aquí? 2 menos 2 positivo menos 20.1. ¿Cuánto sería? Menos Menos 18.1. menos 18.1 decibel. Ok, entonces ya mi señal aquí en este lugar apenas está saliendo de este divisor, está en menos 18. Y luego la señal va a proseguir, tiene que proseguir hasta yendo hacia el usuario final. Y por supuesto va a existir también pérdidas, etcétera, y esas pérdidas son las que hay que controlar. Y llegará, vamos a suponer, a ese lugar. Aquí podríamos perder, vamos a suponer que si aquí perdió un dB, aquí que pierda 2 dB por solo decirlo. Eso se mide, no es el color. Se puede predecir muy cercanamente, pero en realidad se debe medir en el campo, ¿no? Vamos a suponer que esto me perdí 2 decibeles. Entonces, ¿cuánto llegará aquí? Finalmente, llegará un valor de menos, ¿cuánto? 20.1. ¿Se entiende? Ok. Ahora, esta señal de 20.1 es suficiente para que funcione mi enlace. Bueno, aquí entra entonces en juego un parámetro del receptor. Ese parámetro del receptor se llama sensibilidad. La sensibilidad es la mínima señal que necesita un receptor para poder funcionar. En la hoja técnica de los ONUs, o sea, de los equipos que van en la casa del abonado, aparece una cosa así, donde le dice que este señor tiene una sensibilidad tal que puede trabajar entre menos 8 y 28. Estos son valores reales, por si acaso, de las ONUs. ¿Sí? Le dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo una sensibilidad que va, la menor señal que yo puedo recibir es menos 28. Y la mayor señal que puedo recibir es menos 8 dB. Si yo recibo una señal fuera de este rango, no voy a funcionar. Eso más o menos diría en palabras eso que acabo de mostrar. Entonces, eso es lo que tendríamos. Entonces, aquí si vemos si esta fuera la realidad de lo que nosotros tenemos en el enlace, diríamos que con 20.1 está dentro del rango, ¿sí? 20.1 es un valor cómodo. Podría perderse la señal a la mitad y llegaría a 23, todavía estaríamos dentro del rango. O sea, perder la mitad significa que algo extraordinario debería pasar en el camino. Normalmente siempre se pone un margen de 3 decibeles para cuando estamos en sistemas ópticos, para el envejecimiento de la fibra, el envejecimiento, qué sé yo, cualquier pérdida extra que pueda aparecer después de estar en uso el sistema. Entonces 20.1 dB está perfecto, va a funcionar.
Entonces, no sé si hay gente entre ustedes que trabaja con esto de jipones en las instalaciones, alguien que me comente si está trabajando ya con instalaciones de jipón y que vaya a hacer esas instalaciones en domicilios. Hola, ¿nadie? Nada por ahí, nada por allá. Bueno, entonces lo que hacen las personas que van a instalar, después de que han instalado su fibra en la calle, ponen los splitters o normalmente ya lo que instalan solamente van del splitter hasta la casa del usuario, hacen esta tirada de esta fibra y entonces lo que les dice que es midan con un medidor de potencia y si ustedes están en lo máximo que pueden tener es de tantos decibeles, les dirán, no puede haber más de eso porque si no, no se va a conectar al equipo, bla, bla. Yo creo que deben estar pidiéndoles menos de 25 de vez, ¿no? Para que pueda estar dentro del margen. Bien, obviamente este es un cálculo muy básico. Aquí hay que adicionar varias cosas, ¿no? Los latiguillos o los patch core que se llaman, que van de este conector aquí a este otro. ¿Hay pérdidas? Claro, hay pérdidas en cada conector, se pierden 0.3 de vez. Entonces, en cada patch core o latiguillo se está perdiendo 0.4, 0.5 de vez, medio de vez, que es harto. La fibra pierde 3 decibeles por kilómetro, o sea, es nada, ¿sí? Ni siquiera son 3.3, a ver cuánto pérdida de fibra. Pérdida de fibra óptica. A ver, vamos a ver por kilómetro. Debería ser 0.3 en realidad, pues es nada. A ver, sí, la fibra estándar está a 0.3 dB por kilómetro, correcto. Entonces, significaría que para que se pierda un dB debería haber por lo menos unos, ¿no? Unos 3 kilómetros aquí de fibra. Y para que se pierdan 2 decibeles deberían haber unos, qué sé yo, 6 por 3, 18, 6 kilómetros de aquí hasta la casa del usuario. Bueno, entonces estamos hablando de 6, 7, 8 kilómetros de diferencia. Está bien. Entonces, podría hacerse así un cálculo, obviamente hay que ser más finito si queremos hacerlo correctamente. ¿Dudas aquí? De este cálculo es muy simple, pero esto es como se tiene que hacer. Obviamente, aquí, vamos a suponer que ustedes llegaran muy acá, muy ahí, por algún motivo, ya muy al ras del margen. Entonces, el valor de esta transmisor es súper importante, porque si yo pongo aquí del B que me da 1 decibel, esto me va a sacar fuera. Si estuviera usando con 1 decibel de salida, yo quedaría fuera del sistema, si fuera esta la curva. Entonces, con 3 estoy todavía así, todavía es complicado, ¿no? Entonces, habrá que ver dónde reducir las pérdidas para que esta señal, de alguna manera, quede en un lugar donde quede lo más, ¿no? Lo más al centro posible del rango de escucha o la sensibilidad que tiene el receptor. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá? No sé si está todo bien o está todo mal. Bueno, ok. Esto ya lo hemos visto, esto es... Ok. Fibra óptica, entonces, nos quedamos ahí. A ver, ¿qué tengo acá? Todo esto es lo que ya hemos visto. Ok. Sí. Estas dos cosas las voy a llevar un poquito más arriba que estábamos viendo. Por acá. Ok. Bien.
Esto no está acá tampoco. Vamos a quitar. Ok. Vamos a empezar a mirar un poquito otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con los nuevos sistemas de transmisión de datos, ¿sí? Bueno, los nuevos no, sino históricamente vamos a empezar con algo. Permítanme que me traiga un par de láminas del otro grupo que ya lo hemos hecho para que no estemos inventando la pólvora. ¿Sí? Quiero esto, no, esto no, quiero esto de acá. Eso. Ok. Para no estar haciendo y lo hagamos más rápido. Ok. Bueno, empezamos aquí. La red PSTN es la red telefónica pública, ¿no es verdad? Eso es lo que hemos visto. Y voy a poner de ejemplo porque lamentablemente, o por buena suerte, como quieran llamarse, esto sucedió primero en Estados Unidos porque ahí es donde suceden aparentemente las cosas, ¿no? ¿Qué es una red PSTN? ¿O qué fue? ¿Y quién fue la que hizo todo eso? Fue la compañía que había fundado este señor, Graham Bell. Esta compañía se llamaba, o se llama, todavía existe la compañía, AT&T, o AT&T, como dicen ellos. ¿Y qué es lo que hacía esta empresa? Bueno, primero, en todo el país de los Estados Unidos, en toda la geografía, ellos empezaron a instalar centrales telefónicas, por supuesto, donde no se imaginan, durante 150 años estuvieron instalando centrales y conectándolas, etcétera. ¿Para qué? Para que los abonados, en cualquier lugar que estén, en cualquier lugar en Estados Unidos, el 98% tiene acceso al teléfono. Entonces, donde esté, quiero teléfono y la empresa le llevaba el teléfono. Listo. Entonces estaba conectado. Tenía su teléfono. Entonces, la red más grande que existió o que existe todavía es la red telefónica, porque esto se replica en todos los países. No a la intensidad del 98%, pero usted llama de cualquier lado a cualquier lado instantáneamente. ¿Sí? Está interconectada a la red telefónica, pero de manera impecable. Ok, entonces en los años más o menos 70 ya habían computadores. No estamos hablando de computadores personales, estamos hablando de computadores, ¿sí? Más grandes, más chicos, de alguna forma existían. ¿Y quiénes empezaron a usar? Los usuarios convencionales, sí tenían, de hecho había unos que se llamaban home computers, eran unas cosas extrañas, pero funcionaban. Entonces, ya aparecieron en la época esos dispositivos que nosotros llamamos modems, que ya hemos conversado de qué se trataba, que son elementos que nos permiten introducir la señal digital dentro de una red analógica. Esta es una red analógica, la telefonía. Pero con modems me permitía que yo desde mi teléfono, a través de una red telefónica, pudiera conectarme a cualquier lugar de la red telefónica. Podría hacer una llamada de aquí desde Los Ángeles, de California hasta Nueva York, no sé, y me contesta el módem de la otra persona y se conectan y después empezamos a transferirnos datos para ver qué hacemos. Ya funcionaba. La comunicación entre computadoras funcionaba, pero eran a través de la red telefónica. ¿Sí? ¿Cuántos empezaron a hacer? Todo el mundo empezó a hacer esa cosa y entonces también las empresas, ¿no? No solamente las personas. ¿Cuál era el problema de las empresas? Que en la época las velocidades que se conseguían con los modems eran 300 bits por segundo, ¿sí? 300 bits por segundo. Que para un usuario normal podría ser buena velocidad, pero para las empresas, vamos a poner un banco
un banco que quiere tener conectadas sus oficinas de un lugar a otro, etcétera, 300 bits por segundo no sirve. Entonces, empezaron a presionar a esta empresa, a la AT&T, y dijeron, bueno, señores, ¿saben qué? Ya hemos entrado al sistema computacional, tenemos computadoras, etcétera, y no tenemos una red que nos permita llevar nuestros datos a más velocidad. Nos compramos nuestros modems, pero no es suficiente. Entonces empezaron a presionarnos. Y como era la única empresa, porque AT&T era la única empresa que había en la época, en los 70s, tenía todo, era dueña de los teléfonos, de las líneas telefónicas, de las centrales de larga distancia, era dueña de todo. Entonces no había más que pedirle a ellos. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron los ingenieros de la AT&T? Dijeron, bueno, a ver, la única forma que podemos hacer es utilizar algunos recursos que tenemos de troncales ahí, que como se diseñó, que iban a haber 100 llamadas simultáneas, pero nunca hay, porque siempre se diseña para un poco más en ingeniería. Entonces, aquí hemos puesto 100, pero se utilizan 80 solamente, hay capacidad ociosa. Entonces, hagamos una cosa, vamos a programar las centrales para que esas troncales sean asignadas al usuario, no sé, pues el Banco de Boston, por decir cualquier nombre. Entonces, entre California y Nueva York, vamos a tejer entre todas las centrales un canal, y a eso es lo que se llama leased line. ¿Sí? Leased line en español vendría a ser línea arrendada, línea alquilada. Entonces le crearon a estas empresas que empezaron a pedir, les crearon un tubo que iba de extremo a extremo y ya no pasaba, obviamente ya si bien pasaba por los lugares físicos de las centrales, pero no pasaban ya por las centrales, porque si no ya le hacían un bypass, creaban un canal, un leased line. ¿Sí? Entonces estos señores, como estaban yendo por troncales, las troncales ya en esas épocas, en los 70, ya había un proceso de digitalización, por lo tanto eran canales posiblemente digitales, normalmente por microondas o por sistemas de radio, y entonces les podían dar 64 kilobits. ¿Por qué 64 kilobits? Porque el ancho de banda de un canal telefónico digitalizado es 64 kilobits, nada más que por eso. Entonces, cuando le dijeron les vamos a dar 64 kilobits, era si 300 bits por segundo conseguía entonces 64 kilobits era la velocidad, ¿no? La velocidad más asombrosa que se podían imaginar. Y entonces quedaron felices los primeros y entonces aparecieron los segundos, los terceros, los cuartos, etcétera. Todo mundo de las empresas empezó a pedirle lo mismo a la empresa AT&T. Posiblemente hayan entregado al primero, al segundo, al tercero, qué sé yo, pero cuando empezaron a venir en masa, ocurrió un problema. El problema fue que se estaban comiendo las troncales entre las centrales telefónicas y de pronto ya habían reclamos de que algunas llamadas no se podían cursar porque, bueno, pues se estaban comiendo todos los recursos. Entonces dijeron, bueno, a ver, acá tenemos un grave problema y el problema es que si seguimos así, entregando las troncales, entregando esos canales leased line, la red no va a soportar la red telefónica y nosotros necesitamos ampliar la red telefónica, más troncales, pero imagínense el tamaño. Este país de la costa este, que es aquí, que es donde está Nueva York, Miami y todo lo demás, hacia la costa oeste, que es lo más significativo, es California, son casi 5.000 kilómetros de distancia. Las microondas se ponen cada 50 kilómetros. Entonces, ¿cuántas repetidoras hay necesariamente de extremo a extremo si fueran solo microondas? Estamos hablando de 100 repetidoras por lo menos, cada 50 kilómetros. A ver, 100 por 50, sí, 5.000 kilómetros más o menos. Pero eso es yendo en línea recta y yendo en todos los lugares. Es difícil hacer crecer una red de este tamaño. Es difícil y además muy caro. Entonces estos señores empezaron a ver y dijeron, bueno, a ver, esto que le hemos estado dando, que es un sistema en el cual le asignamos los recursos y nadie más que ellos pueden usar. Ellos nos pagan, sí, nos pagan, pero ya no podemos darle más a nadie, entonces hasta ahí llegamos.
Y empezaron a hacer un análisis y dijeron, bueno, ¿y estos señores amarillos realmente lo usan todo el tiempo? Los rojos lo usan todo el tiempo, es decir, nuestros recursos, aunque nos paguen, lo están usando todo el tiempo. Se dieron cuenta que no, pues por supuesto. ¿Y por qué no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer en el ejercicio, estamos viendo que están de California a Nueva York. Entre California y Nueva York hay 4 horas de diferencia en tiempo. Entonces, estos señores cuando están empezando el día, estos están en la madrugada a las 4 de la mañana. Si estos empiezan a las 9, estos están a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana no hay nadie trabajando. Entonces, no hay todavía tráfico a través del sistema y después si viéramos si hay o no hay tráfico, nos vamos a dar cuenta de que el tráfico de datos es de tipo ráfaga. El tipo de tráfico en datos, a ver, imagínense, piensen ustedes cuál es el uso del canal cuando ustedes están navegando, cuando están haciendo uso del browser. Ustedes ponen ahí en el Google, no sé, tarea de redes, ¿no? Buscando las tareas de redes, le dan Enter y eso es lo que hicieron ustedes. El uplink, o sea, lo que va hacia arriba desde su computadora hacia la nube, son tristemente 30 o 40 caracteres. Y después todo el tiempo su canal de subida está vacío. Y de allá vendrá la respuesta de Google o de quien sea, bajará, pero un determinado tiempo, pinta su pantalla y está ahí. Y después está, el downlink también está sin uso. Es decir, los canales de comunicaciones en datos se usan en forma de ráfagas. Entonces dijeron, bueno, si forma de ráfagas, este señor lo utiliza en forma de ráfagas, este otro en forma de ráfagas. Entonces, y si pudiéramos de alguna manera, estos 10 usuarios de aquí, ponerlos uno al lado del otro, pero ¿y si existe simultaneidad, qué hacemos? Ah, no, pues podríamos pensar en que le cambiamos el sistema, ya que no sea tiempo real, que sea en paquetes. Y como ya van a ser paquetes, va a ser en función del tiempo y en paquetes los podemos acomodar como queramos, 1 milisegundo más, 2 milisegundos más allá, más acá, no se van a dar cuenta. Y entonces ahí surgió el concepto de la primera red de conmutación de paquetes. Esta es una red estandarizada, por supuesto, estandarizó la I2T y fue la primera red de transmisión de paquetes que se desarrolló en los años 70. Más o menos eso lo van a revisar ustedes, van a revisar un poco más de lo que estoy hablando para conversar de este tema. Entonces, a ver, vamos entonces aquí. Entonces dijeron, bueno, ok, esto ya no da más, esta es nuestra red telefónica que se quede nomás ahí. Lo que necesitamos hacer es fabricarnos una nueva red que va a ser puesta en los mismos lugares, por supuesto, para aprovechar la infraestructura. Es decir, como aquí ya tienen aire acondicionado, centrales, gente, qué sé yo, todas las oficinas, todo lo que tienen, entonces era mucho más fácil poner equipos en los lugares, entonces empezaron a fabricarse unos nuevos equipos. Esos conmutadores o switches ahora ya no van a trabajar en el concepto de circuit switching, sino van a trabajar en el concepto de packet switching. ¿Qué significa? Que los usuarios diferentes en esa época tenían los computadores, la única salida que había, no había ni Ethernet, para que se den cuenta. Ethernet ni existía y tampoco existía TCP/IP. Por lo tanto, lo único que salía de estas máquinas eran a través de un puerto serial, lo que ahora se llama puerto COM, ¿no? Incluso creo que ustedes en sus máquinas ya no tienen puertos seriales RS232, sino ya tienen solamente USBs, ¿no? Bueno, entonces de aquí salían bits a través de ese puerto serial y además salían en función del tiempo y entonces si esta red iba a trabajar de otra forma con paquetes necesitaban un adaptador y ese adaptador, rojo, ¿qué es lo que hacía? Recibía los bits de las máquinas, llenaba un determinado paquete y como paquete lo transmitía a los switches para que esos paquetes fueran caminando hasta llegar al destino y en el destino había otro path que hacía la inversa. Bueno, path significa packet assembly disassembly, o sea, ensamblador y desensamblador de paquete.
que era un adaptador para que las máquinas que existían en la época pudieran conversar una nueva forma con el pad recibe los datos y bien, gracias, y al otro lado le entregan al otro extremo y todos felices. Entonces este viene a ser un sistema de comunicación. Ahora, ¿qué tenía de bueno? Este sistema de comunicación en la época de los 70, por supuesto, las comunicaciones eran hechas de alguna forma, no eran tan confiables como uno quisiera. Habían por cables, por radio, por, no sé, por algunos elementos. No había fibras todavía en la época. Y si habían, eran muy pobres, ¿no? Muy pocas. Entonces, ¿cómo le iban a garantizar al usuario? El usuario quería, bueno, decía, yo aquí en este tubo que me estaban dando antes, que ustedes mismos, señores de Antite, me daban y me alquilaban y me cobraban carísimo por este tubo. Lo que tiene de bueno es que lo que yo meta en un extremo del tubo, como ustedes no tocan nada aquí, no tocan en ningún lugar porque es un tubo, entonces lo que entra en un extremo de la manguera sale en el otro extremo, sí o sí, después de un determinado tiempo de propagación, que será milisegundos, pero sale al otro lado. No hay cosa más buena que esa, digamos, para un banco. Nadie toca, nadie mira, nadie ve su información. Y aquí dijeron, bueno, si nos van a dar a nosotros los grandes, los medianos y los chicos accesos a un solo switch y vamos a compartir esto porque es un sistema nuevo que están haciendo que va a ser conmutación de paquetes, todos los paquetes van a compartir el proceso, ¿cómo me garantizan que la información que yo estoy entregando no se mezcle con ninguno? Entonces ahí les dijeron, bueno, ¿saben qué pasa? Que esta red toca 3 capas, capa física, capa de enlace y capa de datos, de red. Pero obviamente capa de red o capa 3 no había IP en esa época, se inventaron un proceso que hace exactamente lo mismo que IP, pues por supuesto, etiquetar, numerar, paquetes con números dirigidos a destinos, nadie se repite en la red, etcétera, etcétera. Eso es bonito para que lo puedan leer. Entonces tiene una trama, tiene un formato, tiene un sistema de numeración, cada máquina está numerada de una u otra forma que no tiene nada que ver con IP, por supuesto. Están numerados los canales, están numerados, bonito. ¿Y cómo garantizaban que la información llegara completa? Bueno, a través de un procedimiento, de un protocolo común que decía, bueno, yo te mando el paquete y hasta que vos no me confirmes de manera positiva, vos no puedes mandar el paquete más allá. Si me confirmas que todo recibí bien, entonces yo te mando el próximo paquete y entonces vos le puedes mandar el próximo y haces el mismo proceso. Te mando, confírmame si lo recibiste bien. No, mando de nuevo. No, mando de nuevo y así, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, esto es nada más que lo que ahora hace TCP, ¿no? Es un procedimiento que no va a descansar hasta que no llegue bien hasta el próximo y el próximo, bla, sigue exactamente de la misma forma hasta que el último, el PAD, recibe la información totalmente certificada y es entregada al otro extremo. Entonces, lo que entra por un lado es exactamente lo que sale al otro lado. Y entonces esta red que ahora le da toda la satisfacción al usuario de que todo lo que entre aquí va a ser exactamente lo que sale aquí por el proceso que lleva, etcétera. Entonces todo el mundo lo aceptó y se volvió muy popular. Esta red fue una de las redes, y de hecho, no es que haya dejado de funcionar. Las redes X25 siguen todavía funcionando en muchos lugares porque es una red absolutamente confiable. ¿Sí? De hecho, los bancos, las ventas de pasajes. Había una empresa muy grande en Bolivia, también estaba la que atendía las líneas aéreas y la que atendía a las agencias de viajes. Era una empresa, es una empresa, obviamente sigue ya con otras tecnologías, pero era el mayor usuario de este X25. Millones de terminales en el mundo tenían conectados a través de este sistema. Cada una de las ventas de pasajes de aéreos estaba conectado a un sistema a través de X25 y funciona perfectamente bien. Las velocidades que se tienen es hasta 64 kilobits. Esta era la máxima velocidad que se conseguía. Pero para la época, 64 kilobits era una velocidad asombrosamente alta. Normalmente, 19,200, algo por ahí. Eran las velocidades que tenían las grandes empresas.
Entonces, esa es la historia de X25. Y lo que viene de aquí, bueno, por supuesto, lo que van a hacer ustedes, yo voy a poner el trabajo que va para el día lunes. Van a hacer varias tecnologías. Vamos a ir viendo a lo largo de la semana. Ya hemos introducido a Packet Switching, ya hemos introducido a X25, que es la primera. Lo que tienen que ver es qué hay en la capa física, qué hay en la capa de enlace, qué hay en la capa de red. X25 toca las 3 capas. Entonces, ok. Y luego aparecerán las evoluciones de esto. Las evoluciones, por supuesto, para poner aquí, no sé qué número de tarea corresponde. Tarea número 20, 19, 18, 17. ¿Cree o no? Bueno, vamos a poner, supongo, ustedes son los que me dicen. Bueno, obviamente aquí hay que completar esto. Vamos a hablar de packet switching como concepto, ¿sí? Un poco de teoría, packet switching, que es, obviamente, el primer sistema de packet switching es X25, el segundo que apareció se llama Rumble. Después aparecen otras tecnologías como Metro, Ethernet, aparecen otras tecnologías como MPLS, ya hemos visto nosotros GPONs, aquí quizás solo para que quede, estas son redes que hacen el packet switching, hacen un trabajo más que transportar, no solamente transportan. Aquí, por ejemplo, X25 está hablando de capa física, o sea, el transporte mismo de los señales y todo lo demás, pero también está hablando de la capa de enlace que tiene que ver con que esos datos van a ser puestos en unas determinadas tramas que tienen la posibilidad de verificar si existe algún error a nivel de capa 2, pero también tienen capa 3 y entonces esas tramas de capa 3 se encapsularán en capa 2, etcétera. Toda la teoría esa exactamente funciona, pero son 3 capas, ¿no? Entonces, a diferencia de GPON, que era solamente la parte óptica, es lo que dijimos, y el entramado, obviamente, tiene un entramado en capa de enlace, pero no tocaba la capa 3 para nada, ¿no? Entonces, vendríamos con esos, ya hemos visto otras técnicas, esto solo para comentario, ya hemos visto KTB, bueno, en realidad tendríamos que decir redes HFC para llevarnos, HFC, hemos visto hasta ahora GPONs, hemos visto, y vamos a ver, o sí ya vimos XDSL, ¿no? ¿Ya vimos XDSL? ¿Weimar? ¿O Juan, Diego, vimos ya todas las tecnologías de SL? Sí, ingeniero. Ok, Sí, entonces sí. ya hemos visto casi todo eso. Entonces, fíjense cómo se ha visto varias cosas, ¿no? Tecnologías para transportar, estamos viendo nuevos protocolos, nuevos procedimientos para packet switching. Todo a partir de esa época de los 70 ya se convirtió en packet switching y todo se habla de conmutación de paquetes. ¿Ok? Señores, por el día de hoy creo que si no hay ninguna duda, ¿hay alguna duda al asunto de lo comentado ahora? Entonces, ya no hacemos la parte del XDSL. Pero por eso preguntaba, ¿ya hemos visto XDSL? Sí, sí, ya hicimos una tarea con todos los... Claro, la ya lista no, pues, pues aquí, a ver, esto solamente lo estoy poniendo como idea de, lo vamos a poner más chico para acá. No es lo que tienen que hacer, solamente es para mí, para guiarme qué es lo que ya hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Y ustedes también, pues para ver, estas redes ya las hemos visto, entonces las van a comparar, supongo, con estas otras, van a ir mirando. Era solamente para eso, ¿ya? Lo que tienen que hacer es esto de acá, todo lo que es packet switching y estas redes, que son 4, ya X25 ya está hecha, ¿no? Entonces solamente es hacerlo
mejorar, digamos, ok, a ver, hay varias terminologías, por supuesto, que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, empiezan a aparecer unos conceptos de DCS, de TS. Yo les he puesto una cosa muy simple, un diagrama muy simplificado de la red. Hay que ver cómo son las tramas, qué tipo de trama existe en la red. Aquí lo que ustedes deberían interesarse es en cómo funciona capa 2, que ustedes saben que hay todo, hemos visto dos procedimientos, dos protocolos en capa 2. Hemos visto Ethernet y hemos visto HDLC, normalmente en extenso. Entonces, vean que había en esa época que usaba X25 y vean cómo funcionaba su sistema de direccionamiento, porque realmente es una cosa súper interesante. Y hagan la comparativa con lo de IP, pues, ¿no? Ustedes saben cómo funciona IP. Entonces, uy, estos tipos se hicieron de esta forma, lo hicieron así, bla, 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 bla. Por supuesto. Entonces, tienen para comparar, mirar, ver y terminar viendo el proceso de evolución, ¿no? La última que existe, bueno, la última que existe es MPLS, ¿sí? Que puede funcionar sobre cualquiera de estas redes, ¿no? Estas redes son solo para transportar, ¿no? Entonces, Metro Ethernet puede funcionar con cualquiera, Front Relay puede funcionar con cualquiera, X25 podría funcionar, creo que no, X25 tiene su propia capa física, pero esto Front Relay, Metro y todos estos pueden funcionar con cualquiera de estas tecnologías de aquí. Eso, entonces, hasta ahí sería, jóvenes. Si hay alguna duda extra. Y si no hay dudas, nos estamos viendo entonces el día lunes. Hoy es viernes. Sí, sí, ¿no? Hoy es viernes. Ya. Ok, nos vemos entonces el día lunes, jóvenes. Que la pasen bien. Mañana. Hasta luego.